Libro de Efesios. Continuamos con la ayuda del Señor el estudio de este maravilloso libro, el libro de Efesios. Y yo sé, mis hermanos, que su palabra es verdad y que a través de su palabra somos edificados para salvación. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Lo tiene? Vamos a leer el versículo 4. La palabra del Señor está escrita así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque nos permites congregarnos delante de ti. Nos permites acercarnos a ti y poder alabarte, poder exaltarte, porque reconocemos que tú eres digno de toda gloria, de todo honor y de toda alabanza. Gracias damos por el sacrificio hecho en la cruz, en el cual somos salvos y somos perdonados. Damos gracias porque nos has acercado a ti por medio de la fe. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de tus ovejas y aquellos que tienen para oír tu oído, para oír tu palabra esta noche, sean bendecidos según las riquezas de tu gloria para con toda la humanidad. En el nombre de Jesús seas tú exaltado por medio de la predicación de tu palabra, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. La Escritura nos dice que estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, el Señor nos dio vida juntamente con Él. Y la Escritura nos dice que nosotros andábamos en otro tiempo en todos los deseos de nuestra carne, en los pensamientos de nuestra mente, en la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nunca se nos debe de olvidar que esa es la condición en la cual Dios nos llamó. Así estábamos, muertos. Nadie está en la fe porque es mejor que los demás, que sus vecinos, que su familiar. No, nadie ha sido llamado al camino del Señor porque se lo mereciera. Nadie viene a la fe porque él en realidad es un hombre inteligente y ha decidido buscar a Dios. El hombre, cuando Dios lo llama, dice la Escritura que está muerto en sus pecados y delitos. Pero la Escritura nos dice esto: pero Dios, que es rico en misericordia, que es rico en misericordia, dice la Escritura, por su gran amor con el cual nos amó. ¿Qué dice? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados,
oiga, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la misericordia de Dios, que Dios ha visitado al hombre para darle vida, para levantarlo de la condición en la cual se encuentra, que es una condenación eterna, que es alejado de Dios, que es una persona, mis hermanos, adicta a muchos vicios, esclavo de su mismo pecado. Así estábamos, pero Dios nos amó y nos levantó. Y que Dios quiere levantar al hombre, pero lo quiere levantar no para exhibirlo, mis hermanos, como alguien empoderado o como alguien que tenga muchas cosas que los demás no tienen, sino que el propósito de Dios es levantar a ese hombre pecador, a ese hombre que va a condenación, a ese hombre que vive alejado de Dios, levantarlo y ponerlo delante de Él. Y la Escritura dice que esto lo hace Dios por su gran misericordia. Por su gran misericordia con la cual nos amó. La misericordia no es lástima. La misericordia, mis hermanos, es aquel sentimiento que nosotros muchas veces sentimos, compasión por la necesidad de aquella persona y le ayudamos. Esa es misericordia. No es solamente el decir, ay, pobrecito ese hombre, mire, solamente un pie tiene y cómo le cuesta caminar. Eso es lástima. Misericordia es ver que a aquel hombre le falta, mis hermanos, facilidad para moverse y proveerle para que esa persona se pueda mover. Esa es misericordia. Y eso es el acto que Dios ha hecho con el hombre, que Dios, viendo su condición de pecador y viendo su condición de muerto, envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre tenga vida y vida en abundancia, para levantarlo de esa condición y presentarlo a sí mismo delante de Él. Esa es la misericordia con la cual, dice Él, nos amó. ¿A cuántos ha ayudado Dios? Y nos ha sacado, mis hermanos, de los caminos torcidos que andábamos. Y nos ha sacado de esa vida pecaminosa en la cual no podíamos dejar. Mire cuán grande ha sido el amor de Dios, que tuvo misericordia de nosotros y nos sacó. Si nosotros hubiéramos quedado en nuestros pecados, mis hermanos, muchos de nosotros ya no estuviéramos ni vivos. Pero ha sido tan grande el amor de Dios que nos ha mostrado su misericordia y nos levantó de esa condición. La Escritura dice claramente, mis hermanos, por gracia sois salvos. O sea que la salvación consiste en sacar al hombre de la misma condenación en la cual va caminando y de rescatar al hombre de la vida pecaminosa que él lleva. En eso consiste la salvación. No se trata en decir, sí, yo soy salvo, pero sigo viviendo en la misma condenación. Por eso la Escritura dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni ningún idólatra tendrá parte en el reino de los cielos. Y por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No podemos decir, yo soy salvo y yo estoy metido en eso. Porque la salvación consiste en que Dios nos halló allí y nos sacó de allí y nos dio vida, una vida la cual, mis hermanos, proviene de Él. La Escritura dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Quiero que estudiemos esto un poquito, mis hermanos. ¿Qué es ser salvos por gracia? Mire lo que dice el versículo 5. Dice, el final, por gracia sois salvos.
¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor inmerecido o un regalo inmerecido o el amor inmerecido. La gracia, mis hermanos, es esto, el que mis hermanos, favor, es, mis hermanos, un regalo, es el mismo amor de Dios que no lo merecemos. No lo merecemos, pero Él por gracia nos amó, ha dado un regalo, ha dado, mis hermanos, ha hecho un favor, nos ha ayudado a salir de donde estábamos, a no ir a condenación, nos amó. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha mostrado al hombre de esa manera, mostrando que Dios es el que ayuda al hombre. No hay otro que puede ayudar al hombre. El problema es que nosotros, los seres humanos, muchas veces limitamos el favor de Dios, que es su gracia, con una ayuda material que necesitamos en esta vida. Pero Dios puede darnos más que eso. Dice la Escritura que había un hombre que se llamaba Bartimeo y era un hombre ciego. Y oyendo que pasaba por ahí una muchedumbre, él preguntó que qué pasaba. Y le dijeron a él: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Aquel hombre había oído de Jesús, que Jesús limpió a los leprosos, que Jesús resucitó muertos, que Jesús hizo saltar a los cojos, que Jesús hizo hablar a los mudos. Entonces Bartimeo comenzó a clamar. Él no sabía dónde estaba Jesús, solo sabía que en medio de esa muchedumbre estaba Jesús. Y él comenzó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y le decía: cállate, cállate. Y él alzaba más su voz y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Escritura que mandó a sus discípulos y le dijo: tráiganlo. Y cuando lo pusieron delante de él, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Aquel hombre sabía claramente que cualquier otro ser humano podía, mis hermanos, regalarle una moneda. Bartimeo salía a la calle a eso, a mendigar, a pedir una moneda, a esperar que alguien se compadeciera de él y le diera una porción de pan, le saciara su vientre. Pero este hombre fue muy inteligente. Sabía que estaba delante de alguien que podía hacer lo que nadie más podía hacer, y era devolverle su vista. Así de inteligente debe de ser el hombre en esta vida, saber que Jesús puede dar más que un regalo en esta tierra. Puede darnos salvación, puede darnos perdón, puede tener misericordia de nosotros y levantarnos de donde hemos caído. Debemos entender que la gracia de Dios consiste en salvar al hombre, en levantarlo de su condición de pecador. Y el hombre que alza su mirada a él y cree que Jesús puede hacer eso, Dios lo hace. Sí lo hace. Pero la gente está acostumbrada a que Jesús es el que nos puede dar para comprar ciertas cosas. Jesús puede darte vida eterna, hermanos. Jesús puede darnos perdón de nuestros pecados. Jesús, la gracia de Dios, es ese amor inmerecido. Jesús nos dio más de lo que nosotros creíamos o esperábamos. ¿Qué esperaba usted? El camino de la fe, del venir al Señor. Mire cuánto amor le ha dado, que lo ha perdonado.
Mire cuánta es su gracia, que ha hecho un favor, le ha ayudado, lo ha hecho libre, ha roto sus cadenas, ha quebrantado sus ataduras de las adicciones que usted tenía. Mis hermanos, el recuerdo le quedó y usted puede contar que Jesús le vino a dar libertad. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Es ese amor que Él nos mostró, que nos amó, Él pudiendo condenarnos, Él pudiéndonos enviar a la misma condenación. No permitió que muriéramos sin que antes llegara el evangelio a nuestros corazones y creyéramos a su palabra. Mire cuánto es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué le costaba a Dios matarnos? ¿Qué le costaba a Dios soltarnos? Como dice aquel salmo, si no hubiera estado Jehová por nosotros, nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos. Pero mire cuánto es el amor de Dios. Dios lo guardó. Dios lo salvó. ¿Cómo se llama eso? Gracia de Dios. Eso se llama gracia de Dios. Mire, ahora compartían conmigo un video de unos hombres que le decían: tu condena ha terminado, eres libre. Y aquel hombre se ponía a llorar porque había pasado 62 años preso. Y este hombre lloraba y decía: no me diga eso, porque se me olvidó que es vivir en libertad. A otro le dijeron las mismas palabras: eres libre, has cumplido tu condena de 70 años. Y aquel hombre lloraba y decía: ¿de qué sirve si perdí mi familia? Nunca estuve con mis hijos. ¿De qué sirve si soy un anciano que en vez de ser algo de ayuda para ellos, voy a ser un estorbo para ellos? Hombres, mis hermanos, que se lamentaron porque sus decisiones cuando eran jóvenes los llevó hasta eso. Pero nosotros podemos decir: miren cuán grande es el amor de Dios, que prolongó su misericordia sobre nuestra vida. Y si estamos en Él, no es porque seamos buenos, no es porque lo merezcamos, es solamente por esto, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por gracia, no es por otra cosa, es por la gracia de Dios. Mire lo que dice la Escritura. El versículo 5 dice: por su gracia, por gracia sois salvos. Pero mire lo que dice en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. ¿Lo tiene? Leamos lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se manifestó, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Oiga, porque la gracia de Dios, Tito está delante de Efesios, Gálatas. Se va para adelante, después de según de Timoteo está Tito. Léalo. ¿Cómo dice? Porque la gracia de Dios se manifestó. ¿Para qué? Para salvación. Por eso a mí no me gusta decir: Señor, manifiéstate, si Él ya se manifestó en carne. Dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ya se manifestó.
¿Y para qué se manifestó? Es que yo quiero sentir. No, la gracia de Dios se manifestó para salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos los hombres. O sea que la gracia de Dios la puede alcanzar cualquier hombre, cualquier mujer. Solamente hay un requisito para que el hombre pueda acceder, mis hermanos, a esta salvación, y es que sea un vil pecador. Para eso se mostró la gracia de Dios para salvación. Un día vinieron los apóstoles a Jesús y les dijo Jesús: vayan a la aldea de los samaritanos y díganles que vamos a celebrar la Pascua. Y ellos fueron, y dice de que no lo quisieron recibir, porque el aspecto de Jesús era subir a Jerusalén. Entonces aquellos hombres venían enojados y le dijeron: Señor, no quisieron recibirte. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino que a salvarlas. Muchas veces nosotros decimos: esa persona no merece la salvación, esa persona no merece misericordia, esa persona está en la misma condenación y está bueno porque ha sido muy malo, ha sido muy pecador. Pero recuerde esto: la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, para mostrarle al hombre que Dios lo amó y envió a su Hijo a morir en la cruz por su lugar, para demostrarle al hombre, mis hermanos, que puede hacer un favor que nadie puede hacer en su vida, que rescatarlo de su vida pecaminosa y presentarlo a sí mismo delante de él como alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por eso estamos aquí, porque se manifestó la gracia de Dios para salvarnos, para rescatarnos. Miren, mis hermanos, la gracia de Dios se mostró para salvación a todos los hombres. Mire lo que dice siempre en Tito capítulo 3 y versículo 3. ¿Lo tiene? Dice el 3: porque nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que estamos en la iglesia Salem, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, en aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque nosotros también éramos
que éramos en otro tiempo insensatos. No queríamos consejo de Dios. No queríamos obedecer. Rebeldes. El mal que nos decían no lo vaya a hacer, corríamos a hacerlo. Extraviados. Creíamos a muchas cosas menos a Dios y su palabra. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Decíamos, no, yo soy dueño de mi vida. No, el vicio se adueñó de nosotros un día y éramos esclavos de nuestros mismos vicios, cualquiera que sea. Así éramos. Pero cuando se mostró, se manifestó la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, nos salvó. Mire, esa es la gracia de Dios. Que estábamos en esa condición, pero cuando se manifestó su gracia, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, por su misericordia, por su amor. Mis hermanos, entonces, si la gracia de Dios a nosotros no nos ha costado nada, tampoco debemos de menospreciarla. Porque muchas veces, mis hermanos, hay personas que hacen cosas por nosotros. Principalmente nuestros padres. Yo me veo hoy con estas niñas. Como padre. Y en lo que puedo y trato, las cuido. También las castigo. Y a veces soy muy pesado. Pero trato de darles cariño, de darles amor. Pero yo me acuerdo y yo digo, mi papá nunca me abrazó, digo yo. Y mi papá nunca me dijo cosas bonitas, puedo decir yo. Mi papá nunca me compró tales cosas, puedo decir yo. Pero cuando yo veo que de repente ellas lloran en la noche, yo me levanto y voy a ver qué les pasa. Entonces yo digo, nunca vi a mi papá hacer eso. Estas niñas quizás no se van a acordar de eso cuando crezcan. Porque no van a saber lo que yo hice por ellas. Así como yo no sé qué hicieron mis padres por mí. De cuánto se esforzaron, cuánto sacrificaron, cuántas fueron sus necesidades y me criaron, me dieron vestido, me dieron comida. Mis hermanos, eso no me costó nada a mí. Solo sé que soy un hombre adulto y un hombre con hijos. Mas sin embargo, lo que mis padres hicieron por mí, lo que debo de hacer es lo que dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué le digo esto? Porque eso nosotros lo que debemos de hacer es valorarlo. Lo que ellos hicieron. Lo poco o lo mucho. Valorarlo. Así es respecto a la gracia de Dios. No nos ha costado nada. Pero ¿qué debemos hacer? Valorarla. Dice la Escritura que no nos descuidemos de una salvación tan grande, la cual se nos ha dado a nosotros. Eso que nos llama a mis hermanos a valorar la salvación. A saber, mis hermanos, y ser conscientes de que sin Cristo allá andábamos perdidos en tiniebla, en oscuridad, y llenos de ira, llenos de maldad. Pero cuando se manifestó el amor de Dios para con nosotros, nos salvó. Hoy estamos en la fe, hoy andamos en luz, hoy estamos en el camino al Padre, hoy andamos en su verdad y vamos, mis hermanos, caminando en ese camino que se llama perseverancia. No vuelva atrás,
por nada, no deje de perseverar, no menosprecie la gracia de Dios. Porque el que usted esté ahora donde está, que es en Cristo, a usted no le costó nada. Pero alguien murió por usted en la cruz para tenerlo delante de Él. ¿Qué debemos de hacer? Valorar esa gracia. Ser agradecidos. Ser agradecidos. Porque usted puede tener muchas necesidades de las cosas de esta vida, pero tiene salvación. Usted puede ver mucha falta de cosas en su hogar, pero tiene vida eterna. Mire cuánto amor el de Dios. Cómo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Para aquella gente que piensa que las iglesias está llena de gente que es perfecta, que no peca, eso es mentira. Porque en otro tiempo éramos igual a cualquiera que podamos encontrarnos en la calle. Yo veo a algunos que se visten como yo me vestía, que hablan como yo hablaba, y yo digo, qué vergüenza cómo anduve yo. Pero así era yo. Así era yo. Ahí estaba yo. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios, nos salvó. No por obras de justicia que usted haya hecho, sino por misericordia. La Escritura, mire cómo dice, nos salvó, dice el 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por quién es derramada esa gracia? Por Jesucristo. Mire, avancemos con esto. El libro de Romanos, capítulo 3. Y versículo 23. Esta es la condición del hombre sin Cristo. El hombre puede tener religión. El hombre puede tener tradiciones. El hombre puede tener costumbres. El hombre puede decir yo conozco a Dios. El hombre, mis hermanos, puede tener tantas cosas de esta vida. Pero la condición del hombre es esta: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Oiga, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? Por gracia. Entonces usted no tiene que pagar algo por su justificación, de declararlo inocente o para que se le perdone su pecado. No tiene que pagar nada. Gloria a Dios. Nada. Siendo justificado, oiga, como dice, gratis. Si el hombre no es perdonado porque no quiere. Llegó aquel hombre Amán, un general del ejército de Siria, donde el profeta Eliseo, y aquel hombre arrogante iba lleno de lepra, y él dijo que si llegaba donde el profeta Eliseo, él lo iba a reconocer como la persona que era, el general del ejército de Siria. Y iba a salir el profeta, iba a levantar la mano al cielo, iba a orar a su Dios y Dios lo sanaría. Y se fue bravo porque el profeta mandó al criado y le dijo,
dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el Jordán. Y ese es el problema. La Escritura dice que al altivo Dios lo ve de lejos. Al que viene con arrogancia, creyendo que Dios lo va a reconocer porque él ha hecho o es alguien, está equivocado. La Escritura dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Aquí no venimos para ser reconocidos por Dios, para que Dios reconozca nuestras buenas obras o lo que hemos alcanzado o lo que hemos hecho. Aquí venimos, mis hermanos, y debemos de venir humillados. No debemos de venir con nuestro rostro altivo, esperando que Dios reconozca lo que hemos hecho y lo que hacemos. No. Así se acercó Amán y le dijo a aquel criado: mi señor, le dijo, si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil, ¿lo hubieras hecho? Y él dijo: claro que sí. Y eso le gusta a la gente. Por eso la gente hace penitencias. Los religiosos hacen penitencias. Hacen votos que van a ir a tal lugar a presentar ofrendas. Esos son los religiosos de la religión tradicional. Y los evangélicos locos andan ofreciendo cultos de acciones de gracia. Están iguales los dos, creyendo que de esa manera van a ganar el favor de Dios, cuando la Escritura dice que somos justificados por gracia gratuitamente. Gratuitamente. No es porque usted haga penitencia, ni es porque lleve ramos de flores a una iglesia, no es porque ofrezca nada, es porque Él murió en la cruz y usted reconoce que su sacrificio es suficiente para borrar sus pecados. La Escritura dice: por gracia sois salvos. Por gracia. Por gracia, siendo justificado gratuitamente. No hay nada que pagar. No hay nada que pagar. El libro de Isaías anunció esta salvación y dice: venid y comprar sin precio y sin dinero. Esa es la salvación. ¿Quién va a pagar por la salvación? No es que yo no voy a la iglesia porque no, porque me van a pedir la ofrenda. ¿Y quién le ha enseñado eso? Si la iglesia no se viene, ¿para qué va a venir usted a ofrendar? A la iglesia venga porque usted quiere oír la palabra de Dios y quiere ser salvo. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación, siendo justificado gratuitamente. Mire lo que dice, mis hermanos. Vamos a otra parte. El libro de Hechos, en el capítulo 15, tiene un pequeño título allí, el capítulo, y dice: el concilio en Jerusalén. Hechos 15. Sí, le narro un poco. La predicación del evangelio había entrado con poder de Dios a las naciones gentiles, fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Y muchas personas creían en el evangelio, que no eran judíos. Jesús le dijo a la samaritana: la salvación viene de los judíos, no viene de Roma, viene de los judíos. De allí dijo el Señor: vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos de poder de lo alto, y entonces me van a hacer testigo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No dijo de Roma, dijo de Jerusalén. Pero ahora bien, el evangelio era predicado en las naciones y creían a la palabra. Pero los judíos, viendo que habían muchos gentiles
que creían en la palabra del Señor, les comenzaron a decir: tienen que guardar la ley de Moisés, se tienen que circuncidar, tienen que abstenerse de tales alimentos, tienen que pasar tal rito, esto y lo otro. Entonces Pablo se enojó. Y siendo un hombre que conocía la gracia de Dios, contendía contra ellos. Pero como el pleito era tan grande, decidieron subir a Jerusalén para tratar este caso con los principales que estaban en Jerusalén, que era Pedro, Juan, Jacobo, y hablar este tema con ellos. Entonces la Escritura dice que aquellos hombres, miren lo que dice el versículo 11, la conclusión de ellos: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, Jesús, seremos salvos de igual manera que ellos. Estos hombres llegaron a reconocer algo. Ellos han sido salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y nosotros, los judíos, dijeron ellos, somos salvos, ¿por qué? Por guardar los ritos de la ley, por ser circuncidados, por, mis hermanos, practicar cierto bautismo cada 8 días. No, Pablo dice y Pedro dijeron: somos salvos igual manera que ellos. ¿Cómo? Por gracia. Por gracia. Por gracia. Entonces Pedro dice, recuérdense, les dice, cómo yo entré a la casa de Cornelio y les comencé a hablar el evangelio, y de repente el Espíritu Santo se derramó como en nosotros en Pentecostés. ¿Podremos nosotros evitar las aguas a estos que han recibido el Espíritu Santo? Pablo les decía: nosotros hemos entrado a las ciudades de Grecia, a Éfeso, a Corinto, hemos predicado que Jesús es el Señor y las multitudes creen al evangelio. ¿Acaso no son ellos salvos igual que nosotros? Si alguien es salvo, solo es de una manera: a través de la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios, quiero que vea en el libro de Juan, en el capítulo 1. Algún día vamos a estudiar el libro de Juan, como estamos haciendo en Efesios. Mire lo que dice el capítulo 1 y versículo 14. Dice así. ¿Lo tiene? Hablando de Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne. Dice Juan en sus cartas dice: si alguno dice que Jesucristo no ha venido en carne, el tal es el anticristo. Porque Cristo vino en carne. El Mesías de Israel vino en carne. La divinidad se encarnó en la persona de Jesucristo. Y mire cómo dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿el que vimos? Su gloria. ¿Cuál era la gloria de él? Gloria como del unigénito del Padre. ¿En qué consistía su gloria? Lleno de gracia y de verdad, que vieron en Cristo la gloria de Dios, la gloria del Padre. Él es la gloria del Padre, porque en Él hizo habitar la plenitud de la deidad, y Él hizo habitar corporalmente toda su plenitud en Cristo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre que me envió. Jesucristo es la gloria del Padre. Pero dice que esta gloria fue manifestada de esta manera: que Él estaba lleno
de gracia y de verdad. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, porque mis hermanos, en Cristo se vio el amor del Padre. Y ninguno puede tomar de este amor y misericordia si no es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él se vio lleno de gracia. Que tenía Él, que mostró Él el amor del Padre, la misericordia del Padre, el favor del Padre. Mire las enseñanzas que Él dio. Él dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y unos ladrones le salieron en el camino, lo dejaron medio muerto, le robaron lo que tenía. Vino un sacerdote y lo vio tirado aquel hombre en el suelo, pasó de lejos. Luego dice que venía un levita y lo vio y pasó de lejos. No tuvieron misericordia, no le ayudaron. Pero luego vino un samaritano y este lo vio, se acercó a él, curó sus heridas, lo levantó, lo llevó a un mesón, le pagó a un criado para que lo cuidara, para que lo curara, y le dijo: cuando yo regrese te pagaré. Ese es Jesús. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios, que cuando del hombre nadie se compadece, el amor de Dios se ha mostrado para con nosotros, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Por su gracia. Por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, dice, sino que es un don de Dios. Pero mire lo que dice, sigue leyendo allí el 14, dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La Biblia lo llama el principio y el fin, porque, oiga, de su plenitud, ¿de qué estaba lleno él? De gracia y de verdad. Tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Alguien quiere ver la gracia de Dios? ¿Quiere ver el amor de Dios? ¿Quiere ver la ayuda de Dios? ¿Quiere ver la salvación de Dios? Solamente la vemos en Jesucristo. Porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. De su plenitud. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad de Dios vino ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la gracia de Dios es para salvación. ¿Alguien quiere recibir esa gracia de Dios? Es a través de Cristo. De nadie más. Porque de su plenitud, porque Él está lleno de gracia y de verdad, de Él tomamos todos. Y si alguien no quiere tomar de Él, pues tengo la mala noticia, que la Biblia dice que el que no crea en Él ya está condenado. Póngase de pie.